Vamos a hablar de algo que, visto desde este punto en que estamos, trastornos digestivos funcionales, suena algo bien complejo. Pero seguro que cuando lo empecemos a desarrollar, ustedes se van a dar cuenta que es el día a día de su trabajo en el mostrador de las farmacias o en el área de la farmacia. El paciente normalmente no les va a llegar a ustedes diariamente con el diagnóstico de trastornos funcionales, les llega con los síntomas. Y quizás muchas veces es la farmacia el lugar donde se da el primer contacto de la persona enferma con el sistema de salud. Antes de llegar al médico especialista o al médico de atención primaria, siempre es un paciente que les va a visitar en la farmacia y les va a consultar sobre lo que está padeciendo, los síntomas que está teniendo. Entonces, nosotros en su labor en la farmacia está escuchar al paciente, escuchar los síntomas, escuchar qué siente, orientar, es decir, guiar a ese paciente en lo que puede, si ustedes le pueden ayudar o no le pueden ayudar, y luego recomendar si está dentro de esa gama que ustedes pueden indicarle o ayudarle o recomendarle al paciente. Nunca va a ser su labor y nunca se los pido yo a ustedes que hagan la labor de diagnosticar, porque eso sí debemos estar conscientes que debe ser al médico de atención primaria o el médico especialista. Entonces la idea aquí no es promover que ustedes hagan el diagnóstico, sino más bien que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder orientar a ese paciente en relación a los síntomas que le está planteando. Fíjense que vamos a hablar de situaciones o enfermedades que son bastante común. Hablamos de dispepsia funcional o síntomas dispépticos con una prevalencia de 7.2% a nivel mundial. El síndrome de intestino irritable, una prevalencia de 4.2% a nivel mundial. Cuando nosotros vemos estos números chiquiticos, quizás pensamos que no son muchas personas, pero lamentablemente es que tenemos un subregistro. Por ejemplo, en Ecuador no tenemos un registro importante de este tipo de patologías, y así como lo tenemos en Ecuador, se replica en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Entonces, estos números, si yo lo llevo a mi consulta, no es eso. Por ejemplo, yo tengo un 60% de pacientes con síndrome de intestino irritable y tengo un 40% con síndromes con síntomas dispépticos. Pero eso varía de gastroenterólogo a gastroenterólogo, porque por ejemplo, el recomendarse de un paciente a otro hace que tú tengas mayor atención de una patología u otra, dependiendo de la experiencia que va viviendo cada paciente. Entonces, estas enfermedades representan una alta carga clínica y social. Imagínense, un paciente con síntomas digestivos funcionales aproximadamente tiene 3 consultas al año, un gasto importante. Tiene 18 días de ausencia laboral aproximadamente por año. Es un paciente que más del 60% no tiene un diagnóstico formal. Y por supuesto es un paciente que tiene muchísima afectación de la calidad de vida. Y ya vamos a ir viendo a medida que nosotros vamos evolucionando en esta charla que los trastornos funcionales tienen muchísima incidencia sobre nuestra vida diaria. No nos dejan dormir, tenemos mucha sensación de tristeza, de que no estamos bien, entonces eso altera nuestra calidad de vida. Cuando el paciente les llega a ustedes, lo que realmente le dice no es tengo trastornos funcionales del sistema digestivo, sino más bien le dice tengo sensación de llenura, estoy comiendo y me siento lleno enseguida, no he terminado de comer y siento que ya no me entra más la comida porque estoy lleno. O también puede ser que digan, apenas termino de comer, paso muchísimas horas como que acabara de comer. Entonces eso lo podemos nosotros etiquetar como sensación de saciedad precoz. Entonces cuando el paciente está comiendo, no termina de comer, inmediatamente se siente lleno. Tengo el estómago hinchado todo el día. Esto es distensión abdominal funcional. El paciente siente sensación de que tiene muchísimo gas dentro de su intestino y que incluso a veces le incomoda muchísimo no poder expulsar
bien sea por vía superior eructos o bien sea por vía inferior flatulencias. Me duele aquí arriba, en la boca del estómago, normalmente el paciente te lo dice, y eso es dolor epigástrico. Y este dolor puede incrementarse después de las comidas, y ahí nosotros entonces lo asociaríamos como un dolor epigástrico postprandial. O también te puede decir, tengo náuseas y reflujo casi todos los días. Náuseas crónicas y regurgitación funcional son síntomas frecuentes en los pacientes con síntomas dispépticos o síntomas de trastornos digestivos funcionales. Ahora, ¿qué son los trastornos digestivos funcionales? Son todos los síntomas que el paciente manifiesta que se presentan de manera recurrente. Importante, no deben estar asociados a algo orgánico. Y cuando decimos que no debe estar asociado a algo orgánico, es decir, que si tiene dolor en la boca del estómago no debe tener un antecedente o una relación con una úlcera gástrica. Que si tiene dolor a nivel del marco colónico izquierdo, no debe estar asociado a una enfermedad diverticular. Entonces, ¿por qué? Porque ya tendríamos causas orgánicas. Yo siempre me acuerdo de un profesor que yo tenía que me decía, cuando tú le dices al paciente, tienes un trastorno funcional, que es la sintomatología que presenta el paciente, pero no tienes nada orgánico, el paciente te queda viendo como que, bueno, ¿y entonces qué me está pasando? No estoy bien yo, emocionalmente estoy afectado, y eso le cuesta muchísimo al paciente entenderlo. ¿Cómo que yo tengo una enfermedad que no tiene algo que me la esté ocasionando? Y es justamente por eso, porque es que se ha alterado el funcionamiento del sistema digestivo en este caso, y bueno, y ahorita con la clasificación de Roma ya no vamos a hablar de trastornos digestivos funcionales, vamos a hablar de trastornos de la interacción del cerebro-intestino. Y eso nos sigue igual catalogando al paciente como paciente con síntomas recurrentes sin falla orgánica. Y lo dividen ellos en dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, distensión abdominal. Distensión abdominal debe estar presente al menos una vez por semana. Antes se hablaba de que 2 o 3 veces por mes, ya hablamos de una vez por semana, es decir, que es un paciente que tiene mayor incremento de sintomatología. Un paciente con dispepsia funcional, esta sigue siendo clasificada en 2, distrés postprandial y dolor epigástrico. El síndrome de intestino irritable sigue clasificándose en 4 variantes, serían diarrea, estreñimiento mixto e indeterminado, y un paciente no clasificado que sería una nueva categoría que se agrega a los criterios de Roma 5, que es ese paciente que no coincide con ninguna de las clasificaciones anteriores. Para nosotros Roma 5, que lo van a escuchar muchísimo en esta charla, es como la Biblia de los trastornos funcionales digestivos, es decir, es la guía que nosotros tenemos para diagnosticar a todos los pacientes que nosotros pensamos que están teniendo un trastorno digestivo funcional. Entonces, se los aclaro porque lo van a escuchar muchísimas veces el día de hoy. Estos criterios de Roma 4 estaban vigentes hasta este año, desde el 2016, y este año se está en la actualización de Roma 5, que ya están los prescritos, sin embargo está en proceso de publicación. Entonces, los trastornos de la interacción cerebro-intestino reconoce que hay una disfunción, es decir, que algo está fallando en la comunicación de este eje que está establecido entre nuestras emociones y nuestro sistema digestivo. Y por ende, muchísimos seguro han escuchado que el intestino se considera el segundo cerebro. Nosotros tenemos, para hablar de trastornos digestivos funcionales, que hablar de estos 4 mecanismos. Dismotilidad gastrointestinal, es decir, el movimiento intestinal no está bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de dispepsia, hablamos que puede haber un vaciamiento gástrico lento, es decir, nosotros comemos, la comida llega al estómago, de 2 a 4 horas debe salir. En los trastornos de dismotilidad intestinal, el vaciamiento gástrico no es de 2 a 4 horas, sino que se extiende. Y por eso el paciente dice, estoy lleno, tengo sensación de llenura, y es causado por la dismotilidad intestinal. En el colon lo podemos ver, el paciente que tiene estreñimiento, no se mueve el intestino,
y eso se conoce como intestino vago. Tengo el intestino vago, te dice el paciente cuando llega a la consulta o llega con ustedes. Hipersensibilidad visceral. En la hipersensibilidad lo que tenemos es que el paciente percibe incluso los movimientos normales del intestino le generan dolor. ¿Por qué? Porque hay una serie de alteraciones en las conexiones de las fibras neuromusculares que van a hacer que se registre ese movimiento como algo alterado y el paciente lo percibe como un dolor que no es normal. Disbiosis intestinal, microbiota, alteración de la microbiota. Si se altera la microbiota, entonces nosotros vamos a tener, la microbiota tiene muchísimas funciones, digestión, síntesis de sustancias, por ejemplo, como la serotonina, que es la hormona del placer, y el 95% se produce en el intestino. Tenemos producción de moco para mantener un ambiente óptimo, sistema inmunológico a nivel intestinal. Entonces, si nosotros tenemos una microbiota alterada, vamos a tener muchísimas fallas que se conocen hoy en día también como SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, se conocen también como síndrome de intestino permeable, que está asociado a síndrome de intestino irritable. Y, por supuesto, el eje cerebro-intestino, donde vamos a ver que hay esa alteración producida por estrés o situación de entorno ambiental que afecta la emoción del paciente y que va a tener como consecuencia síntomas digestivos. De los principales desencadenantes de los síntomas digestivos funcionales, fíjense que el 82% está asociado a estrés psicosocial crónico. ¿Qué hace el estrés psicosocial crónico? Activa el eje hipotalámico hipófisis adrenal. Esto aumenta el cortisol, que también está bastante famoso hoy en día. Altera la motilidad del intestino y aumenta la permeabilidad intestinal. 67% infecciones gastrointestinales previas. Yo, aprovechando que tengo este público masivo que está en primer contacto con los pacientes, hay una medicación muy famosa que todos los farmacéuticos le recetan a los pacientes cuando tienen diarrea. Por favor, no lo hagan más. Un paciente que tiene un proceso infeccioso intestinal y no recibe el tratamiento adecuado, va a alterar la sensibilidad intestinal que posteriormente puede desarrollar un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. ¿Por qué? Porque el paciente no fue tratado de la mejor manera. Entonces, ahí siempre, por eso la idea de enriquecer a ustedes el conocimiento para que ustedes puedan orientar de mejor forma a los pacientes. 43% lo detonan o lo desencadenan los hábitos del paciente, es decir, alimentación, alcohol, consumo de comidas copiosas y comidas irregulares, que eso hoy en día en nuestra vida es lo más normal, comer a deshoras, comer, a veces no desayunamos, no almorzamos, merendamos solamente. Entonces eso también puede afectar o está descrito dentro de los desencadenantes de los síntomas dispépticos o de los síntomas de trastornos funcionales del intestino. Entonces, como podemos ver, aquí no hay una sola causa, al menos tenemos varios mecanismos por los cuales podemos desarrollar o desencadenar síntomas funcionales: la dismotilidad, hipersensibilidad visceral, disbiosis y el eje intestino-cerebro. No sé si me pueden ayudar. Esto es una pregunta interactiva que yo les traía. La persona que está en el equipo técnico, si pudiera darle sobre la palabra ¿un solo medicamento alcanza para esto? ¿Ustedes creen que un solo medicamento nos pudiera ayudar a tratar simultáneamente la dismotilidad, la hipersensibilidad visceral, la disbiosis y los trastornos del eje intestino-cerebro? Entonces, alguien que me alce la mano, lo hacemos aquí sin pena. Aquí todos estamos para equivocarnos y más bien podemos de esto corregir los errores, y si lo dice muy bien, bueno, es excelente. Alguien que alce la mano
si está de acuerdo. La pregunta es, ¿ustedes creen que un solo medicamento no sería suficiente para tratar los 4 trastornos las 4 alteraciones que desencadenan o están asociadas a trastornos digestivos funcionales? Allá dice no. Aquí dice Iberogás. Arriba me dice no, 2 personas. Entonces, tenemos que buscar algo que nos ayude a tratar o a enfocar nuestro tratamiento en estos 5 blancos. Es decir, nosotros tenemos que conseguir un medicamento, un fármaco que nos ayude a regular motilidad, dolor visceral, inflamación, microbiota y eje cerebro-intestino. Además, este fármaco debería tener algunas condiciones. Debería cumplir, regular la motilidad digestiva, reducir el dolor visceral, calmar la inflamación local, equilibrar la microbiota, modular el eje cerebro-intestino, pero además tiene que ser seguro a largo plazo, es decir, que yo pueda mantener una terapia con este paciente a largo plazo sin que tenga complicaciones o ningún efecto adverso o indeseado. Entonces, vuelvo a lo que les comentaba en principio. Su labor, escuchar, orientar, recomendar. Lo que no podemos hacer nosotros en la farmacia es diagnosticar. El diagnóstico al médico. Pero ustedes sí pueden orientar al paciente que les llegue con la sintomatología de síntomas digestivos asociados a trastornos funcionales, que más adelante vamos a saber cuándo es que necesitamos una alerta para mandar al paciente al médico. Y ahí es cuando viene lo que decía la compañera acá, Iberogás. Iberogás es un fitofármaco que tiene 6 componentes. Entonces, una fitoterapia de precisión, 6 extractos vegetales. Cada extracto natural va a actuar sobre distintas dianas específicas y nos ayuda en pacientes que tengan síntomas de dispepsia, sensación de llenura, distensión abdominal, dolor después de las comidas, algo ahí, alteración de la microbiota, es decir, que pueda tener frecuencias evacuatorias alteradas. Nos va a ayudar con el síndrome intestino irritable, es decir, paciente con dolor crónico asociado a los cambios de patrón evacuatorio. Este es un fitofármaco que está disponible en más de 40 países, es decir, que malo no debe ser. Y la indicación, 20 gotas 3 veces por día, antes de las comidas para que el paciente no se le olvide. Todo lo que está asociado a las comidas el paciente no lo olvida. Este fitofármaco tiene, dentro de su gama de indicaciones, tiene varios mecanismos de acción y por ende hablábamos que es un solo fármaco que nos puede ayudar con muchas cosas. Resulta que en gastroenterología a veces a mí me da muchísima pena porque el paciente va y tiene que salir con una receta y en la siguiente consulta muchos me han dicho, doctor, gasté $178 en su receta. $178, casi la mitad del sueldo mínimo. Casi. Entonces, es justo este tipo de terapias que van enfocadas a disminuir la polimedicación en nuestros pacientes. Entonces, a nivel de la motilidad digestiva, este fitofármaco Iberogás, yo les voy a decir Iberogás porque tiene un nombre farmacológico, pero para que Iberogás, como se está lanzando en el país, ustedes se lleven la idea clara del día de hoy y por eso le voy a nombrar Iberogás. Entonces, tiene doble acción, en el mismo órgano relaja el fundus gástrico y al relajar el fundus gástrico va a mejorar la acomodación y eso va a dar menos sensación de llenura. Y además activa el antro, es decir, la parte baja del estómago para que la comida pueda salir más rápido y eso genera menos distensión después de las comidas. Entonces, este efecto dual es único de este fitofármaco frente a otros fármacos que están en el mercado que se conocen como procinéticos. El segundo mecanismo, reducción de la hipersensibilidad visceral, es decir, nos va a disminuir el dolor que se presenta en la boca del estómago.
nos va a disminuir el malestar después de las comidas y esto es importante, no tiene efectos en el cerebro, es decir, no altera al paciente, no lo duerme, no lo pone hiperactivo, como vamos a ver más adelante que puede suceder con otros fármacos. Aumenta el umbral del dolor. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mayor umbral del dolor, voy a tener la capacidad de sentir menos dolor con cosas leves. Entonces, esto nos va a ayudar con la hipersensibilidad. Recuerden que la hipersensibilidad estaba asociada a que el paciente siente incluso los movimientos intestinales como alterados. Tercer mecanismo, calma la inflamación. ¿Y cómo calma la inflamación? Bueno, disminuye la inflamación de la mucosa porque hay menos sustancias proinflamatorias o disminuye las sustancias inflamatorias a nivel intestinal, bloquea la STAT1 y esta STAT1 es una proteína que está asociada a procesos inflamatorios intestinales y esto hace que nosotros tengamos entonces un equilibrio donde aumenta o vamos a tener mayor probabilidad de tener una mucosa sana y al tener mucosa sana vamos entonces a tener menos síntomas digestivos. Cuarto mecanismo, barrera intestinal más fuerte. Aquí tenemos dos funciones que hace la medicación, que hace el fitofármaco Iberogaz, que nos va a traer muchísimos beneficios. Por ejemplo, aumenta la unión estrecha de las células. Si nosotros tenemos las uniones intercelulares bien estrechas, vamos a evitar lo que se conoce hoy en día como síndrome de intestino permeable. Y otra de las cosas, eso va a disminuir la permeabilidad, entonces va a haber menos toxinas ingresando al torrente sanguíneo, menos respuesta inflamatoria sistémica, menos síntomas. Entonces, los beneficios, bloquea bacterias y toxinas, menos inflamación sistémica y apoya la microbiota. Quinto mecanismo, modulación de la microbiota. Aumenta las bacterias buenas como lactobacilos y bifidobacterias. Esto va, por supuesto, a tener como consecuencia que no tengamos disbiosis y los beneficios, aumenta butirato y propinato, que son los alimentos de las bacterias buenas. Aumenta la defensa local porque va a regular la inmunidad intestinal. La inmunidad intestinal hoy en día es la base fundamental de nuestro sistema inmunológico general. Todo, absolutamente todo, hoy en día está asociado a la microbiota. Ya nosotros vemos que si un paciente tiene artrosis, tiene un germen específico que puede estar aumentado. Si el paciente tiene diabetes, tiene unas cepas bacterianas aumentadas. Y eso nos hace pensar que si nosotros tenemos una buena microbiota, vamos a tener un buen sistema inmunológico. Mecanismo 6, modulación del eje intestino-cerebro. 95% de la serotonina se produce a partir de las bacterias que están en nuestro intestino. ¿Y eso qué hace? Entonces, bloquea el factor modulador de la corticotropina, que son la hormona que se libera en el estrés, y por ende eso va a traer como consecuencia que nosotros tengamos mayor control. Si hay mucho estrés, se descontrola el funcionamiento intestinal. Entonces, al el Iberogaz bloquear este factor, vamos a disminuir esa respuesta que hay a nivel intestinal al estrés. Disminuye el estrés en el intestino, menos espasmos, menos dolor, aumenta la serotonina y eso nos va a dar mayor sensación va a mejorar el tránsito intestinal y va a mejorar el bienestar. O vamos a tener más sensación de bienestar. Evidencia clínica, hay varios ensayos clínicos. ¿Qué mejora? Dolor abdominal, distensión, náuseas, flatulencias. El 60% de los pacientes en estos estudios disminuyó los síntomas de dispepsia versus el placebo. El placebo es que le dieron un caramelo versus Iberogaz y el paciente, 60% de los pacientes mejoraron en relación al placebo. 73% disminuyó los síntomas de síndrome intestino irritable. Y lo mejor es que los síntomas fueron evidentes a partir de la primera semana de tratamiento, es decir, efecto rápido. Un metaanálisis, 6 estudios, 600 pacientes, disminuyeron síntomas de dispepsia con una P estadísticamente significativa. Necesitamos tratar 3 pacientes para que uno mejore. Eso significa NNT. Necesito tratar 3 pacientes para que uno mejore. Y la consistencia global significa que
a pesar de que tuvimos muestras en los estudios heterogéneas, siempre el resultado va a mantenerse, es decir, se obtienen buenos resultados con el tratamiento. La Iberogaz versus tratamientos convencionales, aquí está comparado con cisaprida, el resultado fue no inferior, es decir, logró mejorar síntomas, igual que el cisaprida, y lo mejor de todo es que cuando lo comparas, cisaprida tiene riesgo cardiovascular, por ende fue sacada del mercado, no tiene efectos neurológicos como la metoclopramida que causa extrapiramidalismo, y lo puedes utilizar en niños, aunque aquí en Ecuador debo hacer la aclaratoria que todavía no está aprobado para personas, para el área de pediatría. Entonces, posteriormente la doctora nos hablará acerca de las posibilidades que eso existe. Entonces, esto en farmacia es importante porque es una medicación que tiene buena eficacia y es mucho más seguro. Evidencia en la vida real, efecto a los 20 minutos, 89% de más de 2.500 pacientes entrevistados se sintieron satisfechos con el resultado de la medicación, tiene 94% de adherencia, que esto es súper importante hoy en día, los pacientes casi, tú le mandas, mejoran y dejan la medicación, no saben cuándo tomársela, se le olvidan 5 veces al día, entonces porque lo puedes llevar en la cartera, en el bolsillo, va a generar mejor adherencia. Impacto en la calidad de vida, por supuesto, menos ausencias laborales, el 60%, 78% mejoró el bienestar emocional y menos de 40% de visitas al médico al año. 6 mecanismos, un solo producto, va a actuar sobre la motilidad, sobre el dolor visceral, sobre la inflamación, sobre la barrera intestinal, sobre la microbiota y sobre el eje intestino-cerebro. Los criterios de Roma, que como les dije son la Biblia de los trastornos funcionales digestivos, ponen en primera línea al Iberogaz como trastorno de dispepsia o de pacientes con síntomas dispépticos junto con protectores gástricos o inhibidores de bomba de protones. Tiene superioridad versus placebo en muchos ensayos clínicos, mejora los desórdenes del eje intestino-cerebro y es el único fitofármaco posicionado en Roma 5 dentro de los mecanismos de la alteración del eje intestino-cerebro. Recordando las acciones, 1, motilidad, 2, actúa sobre la hipersensibilidad, 3, sobre la inflamación, 4, sobre la barrera intestinal, 5, sobre la microbiota, 6, sobre el eje intestino-cerebro con los diferentes factores que puede contribuir a que mejoren los síntomas de acuerdo a cada eje que está tratando. Y la idea, ¿cuándo recomendar? Que es la que se tienen que llevar ustedes de acá. ¿Cuándo recomendar el Iberogaz en su farmacia? Sin señales de alarma, es decir, un paciente que solo tenga síntomas recurrentes, pero que no tenga pérdida de peso, vómitos con sangre, evacuaciones con sangre, pérdida de peso sin causa aparente. Dispepsia o pacientes con síntomas dispépticos funcionales, es decir, me da dolor después que como, siento llenura cuando estoy comiendo, siento distensión abdominal. Estrés como detonante de la ansiedad, es decir, el paciente o ustedes mismos cuando están en la farmacia y le viene a decir el gerente que no han cumplido la meta del día, ahí ustedes pueden también tomar el Iberogaz y, por supuesto, es una alternativa segura, no necesita receta y no tiene riesgo cardíaco, que es importante. Primera línea en farmacia y no necesitan ustedes hacer un diagnóstico, sino que pueden ayudarse con la sintomatología referida del paciente.